Hey, aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas y ya entramos en materia, señores, y tenemos al pleno, ay caramba, al pleno completo, los economontros, Héctor Guiliani Curi, hey, 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 Muy buenas noches, Lili y amigos televidentes. Rafael Espinal, hello, hello, hello. Saludos, buenas noches. Buenas noches, director de la Escuela de Economía del INTEC, y José Alfredo Guerrero, el libertario, hello, hello, hello. ¿Cómo están, economontros? ¿Se sienten bien? Estamos en prisión domiciliaria. Ya no sabe, que eso no es fácil. Eso como cuando uno se porta mal, que lo ponen, que lo meten preso. Ahora yo salí hoy y la ciudad está como si no estuviera pasando nada. Y fíjense qué buen punto, porque casualmente acabamos de cerrar el bloque con el doctor Joubert y nos señalaba que la gente no puede de verdad soltar el control, que tenemos que quedarnos trancaditos, que por eso es que justamente salen los brotes de las grandes contagios. O sea que tenemos que mantenernos a cinturón cerrado y bien apretadito y no flexibilizar con la cuarentena. Algo muy importante de verdad que tenemos que asumir, una carrera de resistencia, que aquí hay que estar trancado, obligado. Pero entremos... Parece que no están escuchando, Lili. ¿Eh? Parece que no están escuchando porque la ciudad está como si nada pasara. Sí, sí, yo creo que la gente se va desesperando y va perdiendo la perspectiva de verdad de lo que es importante, porque nuestro sistema sanitario no aguanta una situación de verdad de un pico en la curva. Y la pura verdad que pena que no tengamos la conciencia suficiente. Yo veo mucha gente joven muy desesperada y la pura verdad, también adultos, pero en términos generales tenemos que ponernos mano dura con eso. Pero vamos a entrar en materia porque estamos ya tratando, uno, de asumir la cuarentena como el nuevo normal, la pura verdad, y montarse en el tren, Héctor, José Alfredo y Rafael, porque no nos queda de otra que asumirlo como el nuevo normal. Y en este nuevo normal hablamos tanto de los estudios a nivel remoto, el aula virtual, y obviamente también el trabajo en remoto. Arranquemos con el aula virtual, tanto para colegios como para universidades, porque hay cantidad de puntos, señores, que se están debatiendo en relación a esto, tanto desde el punto de vista académico y la calidad vamos a decir, el aula virtual en diferentes edades, tanto primaria como secundaria, ya en educación universitaria es otras 500, pero igual, y obviamente también desde el punto de vista económico. La gran disyuntiva, digamos, es que se entiende que probablemente un aula virtual represente menos costo para la institución, dado que no tiene que hacer uso de su infraestructura y de gastos relacionados a la misma. ¿Con quién arrancamos para empezar a debatir? Bueno, con el profesor yo creo que... Rafael Espinal, cuéntenos, profe, de verdad, o sea, ¿qué podemos entender de esto? ¿Hasta dónde podemos esperar una reducción de costos de matrícula o de colegiatura? ¿Y hasta dónde, como han dicho otras fuentes, que ahora quizás el costo es mayor? ¿Cuál es la realidad de verdad? Mira, la realidad del coronavirus en el marco educativo es que ha puesto sobre la mesa retos enormes a los centros educativos, tanto a nivel de educación primaria como de educación secundaria y de educación universitaria. Tal vez los de la educación universitaria tengan más posibilidades y más condiciones para adaptarse a una educación virtual a distancia. Incluso ya hay muchas universidades y cursos online que trabajan esos sistemas, esas plataformas. Y eso, bueno, le da una mayor posibilidad de insertarse en el mundo educativo. Pero a nivel primario, por ejemplo, y a nivel secundario, la situación es muy complicada, es un gran reto. En el caso secundario es todavía un poco menos complicado porque los estudiantes tienen más capacidad por su edad, por su formación de adaptarse a los sistemas virtuales. Pero en la educación primaria es mucho mayor el reto, no solamente para los estudiantes. Es emocional ahí, Rafael, enorme para los niños, porque los niños no pueden comprender la dimensión del problema, saben que es algo muy frustrante, muy peligroso, pero no logran entender el porqué del problema y al mismo tiempo se sienten con mucha inquietud sobre su futuro y les importa mucho relacionarse de manera presencial. Claro, a la educación primaria el reto es mayor para los estudiantes y para los maestros. Los maestros
no tienen una formación para tratar los aspectos psicológicos, los aspectos de carácter virtual, es decir, de la comunicación en las tecnologías nuevas. Entonces es una situación muy complicada. Los textos, las plataformas, hay que innovar de una manera, incluso prácticamente compelida por el tiempo, porque el año escolar está prácticamente terminando. Esto ha tomado a la educación sin una preparación, pero además destapa las diferencias enormes en la sociedad, porque la educación de los colegios privados es mucho más fácil afrontarla con padres que tal vez tienen capacidad de comprar un implemento, una laptop, que pueden tener una computadora en su casa, aunque no sea del niño o es de la familia y la pueden utilizar. Pero en los sectores más pobres, esto es una situación muy difícil, porque, por ejemplo, las estadísticas de la ONU muestran que solo un 30% de los hogares dominicanos tienen algún tipo de equipamiento. Y en el nivel rural eso no llega a un 20%. Es decir, entonces, Rafael, las escuelas primarias, digamos, o las escuelas a nivel público están cerradas, o sea, no hay una alternativa virtual a nivel gubernamental, a nivel público. Bueno, hay todo un desafío en esa parte. Hay algunas que están funcionando relativamente porque el gobierno ha tenido un plan de dotar de laptop y de dotar de tablet, sobre todo en la educación secundaria. Y hay algunas que están funcionando. Digital, el famoso, porque fue muy publicitado ese programa. Claro, pero eso solamente abarca la educación secundaria. Pero hay un tema, no basta solo con el implemento, hay que tener acceso al Internet. Y los retos del Internet es que tampoco todas las familias dominicanas tienen acceso a Internet y a la calidad del Internet, porque hay que tener un determinado nivel de banda, de rapidez. Entonces son retos que en el corto plazo no tienen solución. Incluso la UNESCO está tratando el tema de manera global. La UNESCO calcula que hay 1.600 millones de estudiantes paralizados en el mundo, es decir, sin acceso. Yo no sé cuántos habrá en la República Dominicana. Aquí las estadísticas en tiempos normales son difíciles, imagínate en estas condiciones, pero la verdad es que es un reto. En los colegios privados de la clase media, el problema está en que han improvisado algunas plataformas, los padres han tenido que ser integrados, se han creado redes entre padres, profesores, alumnos, que más o menos están salvando el año escolar. Y a nivel universitario ha habido más respuestas. Estas mismas plataformas, Zoom, Mix, Meet, están actuando y están ayudando a tener por lo menos una interacción por pantalla. Es un gran reto. Profe, la gente de las plataformas, esa gente que diseñaron esos productos, imagino que serán las nuevas grandes multinacionales, las nuevas grandes. Bueno, mira, hace un tiempo yo fui a una conferencia de Ricardo Lagos, que fue presidente de Chile y ministro de Educación, y ya él anunciaba que la educación, la única que va a cambiar, la única cosa que había permanecido con un profesor delante y un grupo de estudiantes enfrente, y ha cambiado totalmente. Ahora hay muchos métodos, no solamente este método de vernos la cara, hay métodos de foro, métodos de otro tipo de interacción, y eso es la innovación que vendrá en el futuro. Entonces, quizás el aula virtual, digamos, empecemos con esta parte, la educación remota, vino para quedarse, Héctor. Mira, yo creo que nosotros ahora mismo estamos pagando el precio de vivir a espalda de lo que está ocurriendo o de lo que ha venido ocurriendo desde el año 1969 en lo que se llama la educación electrónica. Fíjate, yo llegué al colegio en los Estados Unidos para hacer un año de preuniversitario en el año 1970. Precisamente un año después del comienzo de Sesame Street. Y
ahí yo estoy un poco en desacuerdo con Rafael, en el sentido de que el desafío que presenta para la educación hasta preescolar es que nosotros no estamos preparados, no nos hemos preparado. Aquí se hizo una reforma del 4% con el propósito, con la creencia de que pagándole más a los profesores iba a mejorar la educación, y las pruebas PISA muestran que no es así. Metiendo mucho dinero en escuelas nuevas, en infraestructuras, muchas también con construcción deficiente, que se sepa, pero muchas otras no. Pero se metió cantidad de dinero en escuelas pero no había el método, no se había invertido en propiamente dicho, un método que fuera efectivo para enseñar, para que la gente pudiera aprender, los niños. Exactamente. Entonces, por ejemplo, fíjate, el Sesame Street ha sido uno de los programas más efectivos de transmisión electrónica de material educativo. Su costo por niño, por año, es de solamente $5. Es decir, sumamente barato. Pero eso es preescolar, ¿cierto? Eso bueno, el preescolar, fíjate. ¿Y cuál es, qué muestran los resultados, por ejemplo, de Sesame Street? Que mejora el rendimiento escolar y también mejora la capacidad de ser exitoso a través de la vida colegial en los años. Ya tanto para la universidad no hay información. Pero fíjate, Sesame Street se concentró primeramente en letras, números y en cooperación, en enseñarle a los niños la cooperación. Y fíjate, ahora mismo, hace un año, en Siria, están utilizando Sesame Street para educar a los niños a mejorar, a tratar de fortalecerlo emocionalmente ante la embestida de los bombardeos. Es decir, para prepararlo para crisis como la que nosotros vivimos actualmente. Y en realidad nosotros debemos aprovechar esta situación, esta crisis, para revolucionar la educación. Yo reconozco, por ejemplo, eso que dice Rafael, de que muchos estudiantes de escuelas públicas no tienen acceso a Internet, probablemente a un medio como una computadora, pero fíjate, lo mismo ocurría en los Estados Unidos en el año 1969, 1970. Y da una información que es un experimento natural. Se comparar el rendimiento de los niños que veían Sesame Street versus los niños que no veían Sesame Street, porque, por ejemplo, la televisión pública no llegaba ahí. Lo que tú piensas entonces es crear o innovar con un sistema que sea amigable para los niños, en este caso preescolar, para que puedan desde la casa seguir instruyéndose y tener un manejo emocional también de situaciones de crisis como esta. Exactamente, pero no solamente eso, Lili. No solamente preescolar, sino también llevarlo a las otras etapas y tomar ciertas materias como la matemática, la ciencia y aún el español, y que sea una educación homogénea, si tú quieres, o puede ser diferente para diferentes grupos de estudiantes. Es más, tú hasta podrías utilizar técnicas educativas de segregar estudiantes de menor rendimiento de los de mayor rendimiento, lo que prueba que tú mejoras el rendimiento de aquellos que antes no rendían tan bien cuando estudiaban juntos. Entonces, vamos a darle participación a José Alfredo, que lo tengo ahí calladito, Héctor, después seguimos. Pero, José Alfredo, ¿entiendes tú que el nuevo normal en la educación será este sistema remoto a nivel universitario y, digamos, a nivel de colegio? ¿Cómo lo visualizas tú, el futuro inmediato? Creo que estás en mute ahí, José Alfredo, que no te oigo. El hombre... Él está como en mute. Ya. Ah, bueno, me dicen ahora en producción aquí, vamos a hacer una pausita y regresamos entonces. Ahí retomamos con José Alfredo para que nos dé su puntualización y seguimos también con el tema de trabajo remoto que nos queda pendiente. Gracias a todos por la sintonía. Venimos.